Es difícil ya a estas horas de la tarde pues intentar concitar demasiado la atención después de la larga jornada, entonces voy primero a tratar de comprimirme lo que es la presentación y luego, bueno, pues indicar que esta va a tener mucho en cuestión fotográfica y bastante menos en lo que sería literatura como tal. Bien. Y lo que queremos es un poco enseñar lo que es y la influencia que tuvo el Plan Integral de Saneamiento en la recuperación de lo que era la ría y lo que esto ha supuesto para la posterior recuperación urbanística de todo el entorno del Bilbao metropolitano. Primero, una breve pincelada de qué es el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, aunque los locales lo conocen en principio sobradamente, aunque solo sea porque les mandamos la factura del agua, las basuras y otro tipo de cuestiones. Bien, pues es una entidad pública constituida en 1967, el año próximo cumplirá 50 años. Está compuesta, ahí hay un error, no son 74, son 80 municipios ya de Vizcaya y tiene una organización con una asamblea donde hay representantes de esos 80 municipios, representantes de la Diputación Foral de Vizcaya y del Gobierno vasco y tiene un comité directivo con un presidente que es elegido entre los miembros de la asamblea, que solo pueden ser ediles electos entre los representantes municipales, el actual presidente Ricardo Barcala, el anterior fue Ivonne Areso, que ha participado ayer en estas mismas jornadas. El vicepresidente también está elegido entre los representantes municipales. Hay 5 miembros designados por el propio presidente de entre los representantes municipales, un representante del Gobierno vasco y otro de la Diputación Foral de Vizcaya. En este momento estamos atendiendo del orden de 1.050.000, 1.060.000 personas, que es el 90% de la población de Vizcaya y el 50% de la población del País Vasco. Tenemos del orden de 520.000 puntos de suministro o usuarios, o sea que hay casi un usuario por cada 2 habitantes que atendemos, pero claro, hay usuarios que son empresas, etc. Tenemos una plantilla de 343 empleados propios y un presupuesto anual que ronda los 185 millones de euros. En temas de abastecimiento, pues tenemos de unos determinados embalses, básicamente los del Zadorra, con una capacidad de algo más de 200 hectómetros cúbicos, diversas potabilizadoras, redes, depósitos, bombeos, y en saneamiento, pues en principio estamos atendiendo alrededor de los 146 millones de metros cúbicos depurados anualmente, básicamente la depuradora de Galindo y otra serie de depuradoras medianas y pequeñas, pues con todo un cúmulo importante de colectores, aliviaderos, bombeos de impulsión. Las actividades principales son el abastecimiento y el saneamiento de agua en su ámbito territorial y los objetivos esenciales son la integración de la gestión del ciclo del agua urbana, la uniformidad en la calidad del servicio, sea Bilbao o sea Ubidea, la uniformidad en las tarifas en todo su ámbito territorial, es decir, que un ciudadano de Bilbao paga exactamente lo mismo que uno de Bidea o de Ondarroa, la finalización de los planes de saneamiento y una gestión técnica y comercial de las redes de distribución de agua. Y en este momento pues estamos también en una fase de expansión territorial y se van incorporando nuevos municipios relativamente pequeños que quedan en Vizcaya, que todavía no estaban consorciados. Últimamente se están incorporando municipios de la zona de Encarterriak. Bueno, aquí ya está correcto, son 60 municipios, es un poco el mapa de municipios consorciados con respecto al de Vizcaya. Y bueno, pues el ámbito territorial inicial de lo que fue el consorcio fue el estuario de la Ría, con una alta concentración urbana e industrial y que conformaron los 19 municipios iniciales que en 1967 formaban parte del consorcio. Bien, y ya pasaríamos directamente a lo que sería la ría y bueno, pues vamos a ver unos antecedentes históricos de lo que fue la ría, que era una ría de baños y pesca, a cómo evolucionó a cloaca navegable y cómo desde esa cloaca navegable hemos llegado a la situación actual. Bueno, pues esto eran algunos pequeños elementos del Bilbao de 1544, Bilbao 1750, pues mediante cuadros de conocidos pintores de la época, la ría de Bilbao a comienzos del siglo XX, la ría de Bilbao también a comienzos del siglo XX en la zona de La Peña, con bañistas, como ven ustedes, pues en los años 1900 el bañarse en la zona de la ría era algo relativamente habitual. Y a comienzos del siglo XX el estuario pues, es el eje económico y social de la población, ¿vale? Había multitud de lanchas de sardineras y otro tipo de elementos pues, en la playa del mercado de la Ribera, ¿no? En aquel momento se llamaba la playa del mercado de la Ribera, mercado Achuri. Bien, había diferentes actividades en la zona de desierto Erandio, otra serie de actividades, como vemos incluso pues, algunos veleros de la época en la zona del Puente Colgante a comienzos del siglo XX.
Había diferentes playas, incluida esta en el muelle de Churruca y en la playa de Portugalete, playa de la época. Bueno, la playa de Las Arenas, al otro lado. Y hacia 1920 la ría se convierte en el motor de la industrialización vizcaína. Vemos esta foto de la zona de Sendeja en el año 1927 con esa ya amplia incorporación de barcos en la zona. Bien, y ahí ya empieza a comenzar el proceso que le llevó a la ría a irse convirtiendo en esa cloaca navegable. Vemos aquí algunas otras fotos de la zona de Ripa y Sendeja. Tenemos aquí más fotos de la zona del Arenal, con el ayuntamiento al fondo. Esta foto es del año 1927. Vemos la gran cantidad de barcos que existían ya en aquellos momentos. La evolución de la población, que además estaba sufriendo Vizcaya en aquellos años. Si el índice 100 lo ponemos en el año 1900, pues vemos que al año 2001 la población se había multiplicado por 3,6. Desde 300.000 habitantes escasos a 1.122.000. Y a partir de 1960, sobre todo, pues ya la ría es una cloaca de la industria y de toda la sociedad vizcaína que la utilizaba para todas sus actividades de carácter económico, pero evidentemente sin una consideración hacia lo que era el medio ambiente, como podemos ver pues, en esta foto de los años 60 sacada desde la zona del puente enfrente del ayuntamiento. También tenemos pues, los astilleros de Euskalduna, también en aquella época, en los años 60, y bueno, pues podemos ver todo lo que era el entorno en aquel momento de lo que luego hoy en día es parte de Abando y Barra. Vemos también otra serie de fotos de lo que sería pues, la zona de Baracaldo y la ría, también por la zona de Erandio al otro lado, etcétera, etcétera. Como veis, pues todo tipo de sedimentos se habían aposentado en la zona de la ría, como podemos ver en esta foto de los años 70, que está tomada desde la zona del ayuntamiento, junto al puente del ayuntamiento. Como veis, no nos privábamos de nada, nuestros ríos tenían todo tipo de colores, porque en función de la contaminación, pues era una contaminación pues, producida por la industria, tenía unos determinados tonos, si era una contaminación producida por la minería de la época, pues tenía otros. Esto es la desembocadura del Cadagua, y como veis, pues entonces, bueno, pues el más negro con el más gris, al final acababan consiguiendo un magnífico color marrón de conjunto, ¿no? O sea, aquí se hacía lo que los expertos en minería llamarían coupage de aguas de todo tipo de contaminación. Bien, pues ahí, por ejemplo, tenemos el cargadero de los años 70 de Altos Hornos de Vizcaya. Y bueno, pues vemos un poco también lo que era la desembocadura de la ría con el puente colgante y cómo la pluma de contaminación pues, se introducía también en la zona marítima. En los años 80 la crisis golpea con muchísima dureza a la industria pesada. Llegamos a tener entre un 30 y un 35% de desempleo, superior incluso a las peores tasas de desempleo que hemos tenido en esta crisis actual. Y bueno, pues en aquellas circunstancias absolutamente dramáticas desde el punto de vista económico y con esta absoluta cloaca navegable como era la ría, vemos aquí también estas fotos de Aspe del año 70, y como además la propia ría estaba en una situación de anoxia total, es decir, que prácticamente no había oxígeno en la inmensa mayoría de los kilómetros desde lo que es la desembocadura de la ría hasta la zona de La Peña en Bilbao. Prácticamente eso hacía imposible que se pudiera dar ningún tipo de vida, ni animal ni vegetal. Era imposible que en ese entorno pudiera haber ningún tipo de elemento viviente en el ámbito de todo el Bilbao metropolitano, y esa era la situación que teníamos: una grave crisis económica, una cloaca navegable, una anoxia total en el medio. Bien. Y a partir de ahí, bueno, pues alguien decide que hay que hacer algo con este tema y se lanza el Plan Integral de Saneamiento, o Plan de Saneamiento Integral, el PSI, con una serie de objetivos y de ejecución. Bien, el Plan Integral de Saneamiento tenía como objetivo recuperar la vida acuática en la ría, recuperar el litoral y las playas para el recreo, las condiciones estéticas aceptables. Había un objetivo operativo básico que era obtener un 60% mínimo de oxígeno en todo el ámbito de la ría para que la vida pudiera recuperarse. Y bueno, pues era un plan integral porque recogía tanto aguas residuales de carácter doméstico como de carácter industrial,
que tenía que servir tanto para tiempo seco como para tiempo lluvioso, y además que era un sistema generalista para todos, de tal manera que había un sistema general, pero también intentaba atender a núcleos aislados y saneamientos individuales. Los medios que había que poner eran básicamente estructurales, pero también no estructurales. Había una infraestructura del plan, que era el desarrollo de ese sistema general de saneamiento. La financiación del mismo se hizo con un canon especial, el canon de saneamiento de la época, y diferentes subvenciones que instituciones públicas pues, fueron dando a lo largo de la vida del mismo. Y la gestión de servicio pues, se hacía mediante un reglamento de los vertidos que se podían hacer a las redes y a los medios, y la explotación, renovación y actualización del sistema de una manera prácticamente continua. Bueno, en las obras básicamente no tenían ningún elemento especial de novedad, sino que consistía en que algo que en aquel momento no había, pues era hacer todas las redes de alcantarillado, interceptarlas mediante grandes colectores unitarios, con sistemas de aliviaderos para las fechas de muchísima lluvia, y todo ese elemento que se estaba interceptando y recogiendo, pues poderla llevar a las estaciones depuradoras de aguas residuales pertinentes. La solución adoptada en la configuración inicial, el 29 de junio de 1979, el objetivo, como he dicho antes, era permitir la presencia de vida acuática en todo el sistema fluvial, alcanzar una concentración mínima del 60% de oxígeno disuelto sobre el valor de saturación. El plazo de ejecución en aquel momento se contemplaba de 20 años, desde 1984, de inicio de obras, hasta el 2004. El presupuesto era algo más de 100.000 millones de pesetas, ya en aquel momento se preveía que iban a ser necesarios 100.000 millones de pesetas, y la población servida, pues prácticamente toda la población del Bilbao metropolitano, 1 millón de habitantes, con la construcción de una serie de depuradoras y 170 kilómetros de colectores. Bien, y entonces se inicia la reconquista de la ría, y esto se hace con las primeras obras del Plan Integral de Saneamiento. Ahí tenemos una foto de lo que eran los inicios de la planta depuradora de aguas residuales de Galindo en Sestao. Tenemos aquí también pues, algunas de las obras, como el interceptor de Cadagua, el parque, etcétera, con elementos constructivos pues, que hoy en día han quedado absolutamente desfasados, pero bueno, que eran en aquel momento los que había y eran lo más moderno al inicio de los años 80. Y bueno, pues prácticamente el plan se inicia desde la desembocadura de la ría, tratando de ir entrando hacia las zonas interiores, es decir, que se iba recogiendo todos los vertidos, en principio en los municipios limítrofes con lo que era el mar, y luego se iba entrando ría arriba. Bueno, pues tenemos que hacia los años 1984, pues la evolución de las obras era pues más o menos con las primeras actuaciones, interceptando el puerto, interceptando otra serie de actuaciones. Bueno, en este caso tenemos toda una serie de fotos que eran el interceptor del puerto de la época, y ya pues hacia el año 1990 se había conseguido que en aquel momento alrededor de 185.000 personas, es decir, el 18% de los habitantes, estuvieran ya recogidos con las obras que en aquel momento se estaban realizando. Vemos cómo la depuradora de Galindo en su primera fase pues ya va evolucionando sobre aquellas fotos que veíamos de carácter inicial. Vemos aquí la depuradora de aguas residuales de Musquiz, que es de los años 80 y tantos, y que es la primera que se construye y empieza a funcionar en todo el sistema. Y vemos pues diversas obras de cruce del río Galindo, etc. Hacia el año 1995 el plan sigue avanzando, ya la población servida era del orden de 377.000 habitantes, un 37%, y bueno, pues las obras que había ya en aquel momento empiezan a ser también obras de actuación en la zona de Bilbao, pues como los interceptores del Cadagua, el parque, de los cuales vemos aquí algunas fotos, y la evolución de las obras sigue llegando hasta prácticamente el año 2000, donde ya la población servida era del orden de 790.000 habitantes. El consorcio iba creciendo, por eso veis que también en el mapa van apareciendo nuevos municipios que ya no son del ámbito exclusivo del Bilbao metropolitano, pero no me voy a parar en este tipo de cuestiones. Y bueno, pues ya podemos ver que la edad de Galindo ya no solo está efectuada en su primera fase, sino en su segunda fase ya en una solución relativamente similar a la que actualmente es la que tiene en este momento la planta de Galindo. Empiezan a aparecer diferentes infraestructuras importantes, como es el sifón de la universidad,
donde, bueno, pues es ese edificio que está al lado enfrente de la Universidad de Deusto, que además habéis tenido ocasión de poder visitar los que han estado interesados a lo largo del Congreso, y además se ve que el consorcio intenta tener una determinada evolución desde el punto de vista arquitectónico, con el cual determinadas infraestructuras colocadas en puntos neurálgicos de la ciudad, pues se les intentaba dar un acabado pues relativamente importante, acorde, y que pudiera estar a tono con el entorno que en ese momento existía, pues como es el caso de este sifón de la universidad, porque todo lo que vemos desde fuera no es más que simplemente la caja que contiene el caramelo, ¿no? En este caso lo que pasa es que el caramelo es un poco sucio. Bien, bueno, sigue evolucionando la población servida. En el año 2004 estamos hablando ya de 915.000 personas, de aproximadamente el 90% de los habitantes. Bueno, pues se siguen haciendo diferentes obras, en este caso pues es el paso de la ría en lo que es Lamiaco, etcétera. La ría en el plan de saneamiento la pasa por 3 lugares diferentes, el que hemos visto de Deusto, en el Orrieta y aquí en Lamiaco. Bueno, pues aparecen toda una serie de elementos diferenciados ya constructivos que no tienen mucho que ver con lo que habían sido la manera de construir de las primeras épocas. Hay una clara evolución también técnica en este tipo de cuestiones. Se ve ahí cómo está también ya en construcción la estación de bombeo de Lamiaco. Y bueno, pues hoy en día ya básicamente pues la situación del plan integral en lo que es el ámbito metropolitano es que se puede considerar que lo que es la recogida de aguas está prácticamente efectuado en todo su ámbito, exceptuando la península de Zorrozaurre, de la que se ha hablado antes, porque lógicamente pues quedó al desarrollo de Zorrozaurre, y en ese desarrollo se efectuarán las obras de alcantarillado y de colectores que recojan esa zona una vez que se vaya desarrollando la misma y conforme a su plan específico. Bien, entonces el plan integral de saneamiento al día de hoy, los datos fundamentales, es 1 millón de habitantes servidos. Hay además un importante volumen de vertidos industriales atendidos que supera el 30% del total. Hay más de 900.000 habitantes servidos, con un caudal en tiempo medio de 3.500 litros o 3,5 metros cúbicos por segundo, pudiendo llegar a caudales punta en tiempo de lluvia de 21 metros cúbicos segundo. Como hay un proceso de incineración, tenemos todos los días del orden de 300 toneladas al día de fangos deshidratados e incinerados en tiempo seco, y que pueden subir hasta 425 toneladas al día de fangos deshidratados en tiempos de lluvias. Con la incineración, el volumen de cenizas viene a ser el 8-10% del total. Es decir, hay que pensar que el agua residual pues es agua, pero además de agua también vienen determinados sólidos en suspensión. No me voy a volver escatológico, pero como veis todos los días 300.000 kilitos de nada, o sea, unos 300 gramos por persona. O sea, parece que no hacemos nada, que no tiramos, pero 300 gramitos por cada uno de nosotros. No, por lo menos quedaros con ese dato, y todos los días lo mismo. Aquí no puedes parar porque los siguientes 300 gramos están esperando a entrar de manera inmediata. Es un proceso que no cesa, igual que nosotros. Bien, hay toda una serie de depuradoras medianas pequeñas. Los 170 kilómetros iniciales de colectores se convierten en prácticamente 400, 100 aliviaderos, 50 bombeos. En este momento en la zona del metropolitano hay básicamente 4 grandes tanques de tormenta: el tanque de Echevarri, tanque de Lamiaco, un tanque que hay en Santurchi y otro también en la zona de Erandio, que recogen alrededor de 125.000 metros cúbicos, y bueno, pues algunos otros que en este momento en la zona de Galindo están proyectándose. Como he dicho antes, hay 3 cruces por debajo de la ría, de los que ya me he referido antes, una inversión total de 1.000 millones de euros, superior a los 100.000 millones que inicialmente se habían previsto, pero tampoco el desfase se puede considerar tan exagerado, y el plazo de ejecución pues ha sido alrededor de los 30 años. Bueno, pues esto es un poco donde están situadas en este momento las diferentes edades, no tiene mayor importancia, y pues simplemente vemos algunos de los tipos de edificios que hemos ido construyendo con el plan. En este caso es el bombeo de Lamiaco, tanto en fotos internas como externas, y nuevamente intentamos dar pues soluciones que arquitectónicamente sean correctas y no parezcan simplemente edificios industriales al uso, ¿no? Aquí en este caso estamos con el sifón de la universidad.
Este es un bombeo que hay en la zona de Erandio con una solución, en este caso con acero corten. Este es el edificio del Horno 3 de Galindo, de reciente construcción, que también todo el edificio exterior pues, ha sido desarrollado por un instituto, por una empresa de arquitectura local, por Iriarte Mújica y de la Brena, y bueno, pues ahí también veis algunas fotos del exterior y del interior de la infraestructura. Esta es una infraestructura que está prácticamente operativa desde hace poco más de un año. Bien, ahí están colocados los diferentes sitios donde hay pues, diferentes tanques de tormenta. En algunas fotos también de estos grandes depósitos subterráneos que son los tanques de tormenta. Este es el de Etxebarri, que es el más grande de Euskadi con diferencia. Entonces, como veis, pues tiene anexo también un edificio. Se le ha dado tanto en la zona exterior, por encima de lo que es el tanque, pues también unos tratamientos urbanísticos que entendemos que son bastante correctos, y luego pues podemos ver algunas fotos interiores de lo que es la infraestructura. Es una pena no tener una persona ahí para que nos hubiera dado una imagen de la dimensión de la misma. En este caso, pues es otro de los tanques de tormenta, el tanque de tormenta de Asúa, muchísimo más pequeño, 10 veces más pequeño que el de Etxebarri, pero como veis siempre intentando buscar pues, soluciones que también entren en el entorno y que tengan una cierta virtualidad técnica y que resulten agradables en los entornos en los cuales están situadas. Bien, y entonces paso rápidamente a los resultados. Bueno, pues al final lo que hablábamos, en estos tramos seguimos viendo que el famoso 60% está ampliamente superado en todos los puntos del estuario a lo largo de los años. En todas las estaciones se observa la tendencia de incremento de oxígeno, hay más de un 60%. Bueno, pues en cuanto a la evolución de coliformes fecales también hay una evolución favorable y por lo tanto, pues ¿cuáles son los resultados que podemos obtener? Pues hemos intentado hacer un recordatorio con algunas de las fotos que hemos visto antes de la cloaca navegable con respecto a fotos actuales. Bueno, pues os acordáis, esa que veíamos de la desembocadura de la ría, con unas fotos actuales de la desembocadura de la ría, etcétera, etcétera. La zona del Amiaco y Aspe, ¿os acordáis el Cadagua cuando se unía con el Nervión, los dos colores? Bueno, pues hoy también esa zona de desembocadura del río, la zona de Abando y Barra, la zona de Uribitarte, la zona de Bilbao, en lo que es la zona centro, Ripa, etcétera, zona de la Riaga. Y bueno, pues la vida vuelve a la ría, se ha conseguido el objetivo de tener ese mínimo 60% y por lo tanto, bueno, pues determinadas actividades, ¿os acordáis que en los años 1900 veíamos a la gente que nadaba por la ría? Bueno, pues en un momento dado, aunque no cumple la ría las condiciones de baño, no se trata de bañarse en la ría, pero sí se pueden efectuar determinadas pruebas deportivas en la misma. Y bueno, pues la contaminación ha desaparecido en unos niveles importantes, hay más de 50 especies de peces, hay varias decenas de especies de aves que están habitando en el estuario y el mantenimiento de ese 60% de oxígeno como mínimo. Esos lenguados son absolutamente reales y están cogidas debajo del puente Rantegui. Solo cogidos para pruebas, no para... Bien. Y bueno, pues además la recuperación del estuario ha sido clave para la regeneración urbanística de Bilbao, porque si no hubiera sido muy difícil que en la cloaca que veíamos de los años 70 y de los años 80 haber podido poner determinados elementos e infraestructuras o grandes paseos si hubiéramos tenido esas magníficas vistas a esos restos de bicicletas y mierdas diversas que abundaban por la ría en aquel entorno. Bueno, pues al final, en este caso concreto nuestro, el deterioro medioambiental fue un elemento de pérdida de competitividad y bueno, pues se han ido creando actividades económicas capaces de generar pues nuevos empleos y nuevas riquezas para la zona del entorno, ¿no? Y bueno, pues aquí al final es un poco mensaje de que la ría hoy en día es un estuario vivo, que el desarrollo sostenible es una necesidad, como modelo ambiental económico funciona y además es rentable y bueno, pues con esto, tratando de someterme a terminar a menos 25 como me ha pedido la organización y creo que estoy justamente en hora, pues daría fin a lo que es la ponencia. Si alguno quiere conocer el futuro, pues en otro momento se lo podremos plantear porque esta ponencia tenía dos fines, esta allí y otro después que era el futuro, pero bueno, voy a quedarme justo en lo que es el límite de tiempo que tengo. Bueno, pues muchas gracias.